alcohol con levaduras de estas, obviamente llevándolas al extremo, pues, en pro Con de la miel, aprender, con la miel. en pro de experimentar y ver nosotros mismos qué tan lejos lo podemos hacer. Y la verdad es que el resultado fue buenísimo. Nos quedó una hidromiel dulce, era extremadamente licorosa, por supuesto. Nos calentó las orejas. Pero para consumirla así como un calentadito, así para shots, era buenísimo. Es la única sensación que yo he tenido en mi vida de tener las orejas calientes. Claro, un shot así que inmediatamente las orejas te calientan y era agradable, como bebida era agradable. Que también es eso, entender qué es lo que estamos haciendo, porque las bebidas también tienen un propósito. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, hacer un refresco, en principio quiero que sea refrescante, ¿vale? Entonces, como que meterle chocolate quizás no pega tanto, ¿me explico? Entonces, claro, desarrollamos bebidas también en función de lo que la gente quiere, pero es importante entender cómo funcionan todas estas cosas. Esa es la base de para nuestro poder éxito, llegar por allá. cierto. Porque mucho tema con el cervecero artesanal es que es muy puritano. Nuestra IPA no es IPA. O sea, está en el rango mínimo de lo mínimo, de lo mínimo, de lo mínimo. Nosotros la consideramos IPA porque es lo más IPA tal, pero no es IPA puritana, pero es porque el venezolano no la pasa y lo que quiere es que la disfrute tanto un tipo cervecero, que de hecho un maestro cervecero probó nuestra IPA allá en Valencia y le dijo un tipo que vende peregrina y otras cosas, allá como un distribuidor, dijo, no, esta está buenísima, compren más. O sea, siendo competencia nuestra, pues, eso fue un cuento que me echaron. O sea, que es una IPA hecha para el venezolano. Y así todos los perfiles de los demás productos son para el público, porque no puedes ponerte de puritano a traer algo extranjero que nadie conoce. Sí, todas las marcas primero son bastante diferentes. Todos utilizamos recetas diferentes. Y aun cuando tú ves los que quieren ser súper puritanos, ellos igual tienen su característica. Entonces eso es parte de lo bonito de este mundo, que al final tú le das tu marca, tú le das tu esencia, tú lo haces como tú quieres, en función de lo que tú puedes procurar. Porque si tú puedes conseguir una miel de la cima de un tepuy, pues magnífico. O sea, eso es algo bastante único que desde mi punto de vista le agrega demasiado a esto como hobby, sí, hasta como factor cultural. Porque la fermentación está muy ligada a nosotros desde toda la historia de la humanidad. Así que nosotros lo perdimos. Deberíamos fermentar un puñetico de miel de bovare. Vamos a ver. Vamos a buscarlo, sí, porque puede ser una locura. Bueno, ya entendiendo cómo funciona la levadura, entendiendo que tiene requerimientos y que va a afectar muchísimo el resultado final, vamos a pasar entonces a la kombucha y terminamos haciendo la hidromiel al final, si tienen alguna duda. Pero ¿por qué quiero ahora que discutamos la kombucha? Porque acá ahora entra una segunda variable, otra variable de la ecuación, que sería las bacterias que me van a acidificar la kombucha. ¿A qué me refiero con esto? Recordar también que la kombucha ¿qué es la kombucha? Sí, vamos para allá. ¿Qué es la kombucha? La kombucha es una bebida asiática, milenaria, ¿ok? La han denominado la bebida de la inmortalidad. Y esto se debe a las propiedades benéficas que tiene para el cuerpo. Es una bebida que aporta muchas vitaminas, una carga, si se hace bien, aporta una carga importante de flora bacteriana benéfica para todo nuestro sistema gastrointestinal, todo lo que es los protozoos, ¿cómo es que se llama? La flora intestinal. Sí, La flora intestinal está directamente relacionada con la salud. Las personas más longevas todas las personas que llegan a más de 100 años, todas tienen una buena salud intestinal. Entonces ya está relacionado con la longevidad. Y también, o sea, porque es que las bacterias que tenemos allí en el intestino van a procesar sus cosas. Por ejemplo, el gluten. ¿Se te inflama qué? Se inflama esa zona. Si tienes una buena flora intestinal, rompe gluten, rompe otros químicos, atrapa toxinas.
O sea, Procesa te ayuda, cosas. sí, y te produce vitaminas. Hay vitaminas donde la mayor producción es de bacterias que tenemos allí en el intestino. También hay un tema con la vesícula, el apéndice, ¿no? Allí se guardan bacterias beneficiosas. Cuando tomamos antibióticos, Él lo las repone. Una forma de reponer es tomar enterogermina. Pero digamos, la kombucha es algo que yo llamo, es como una enterogermina pero con esteroides. No es que sea con esteroides, pero es que viene así fuerte, pues. ¿Pero por qué? Porque está cargada de esos microorganismos sanos, buenos. Y además tiene elementos, o sea, químicos que ha producido la misma kombucha que te ayudan a temas de filtrado con el hígado, por ejemplo. Correcto. Y desintoxicante. Es digamos. desintoxicante. Es desintoxicante también para el cuerpo, por eso también desinflama. En fin, tiene un montón de propiedades muy buenas para la salud y cada vez se van estudiando más. Recién acaba de salir otro estudio que confirma que la kombucha aporta ciertos microorganismos que ayudan a atacar específicamente temas de células cancerígenas en el estómago. Entonces, hay un montón de razones por las cuales empezar a educarnos respecto a esto, porque aunque no lo incorpores en tu dieta tradicionalmente hablando, hablábamos del tema de la enterogermina, y esto es sobre todo más beneficioso por la variedad de estas bacterias que aportan. La enterogermina sí tiene una cantidad importante de células, es un boost que le estás metiendo de células al cuerpo, pero es una, dos, es tres una o semillita cuatro. de un organismo específico que es necesario. Exacto. Pero uno aquí muy tienes específico. múltiples organismos. Aquí tienes muchísimos más, entonces estás complementando de mejor manera, ¿vale? Nosotros solemos consumirlo de la forma más pura, que es la kombucha, que es cuando solamente hiciste kombucha, la dejaste acidificar y no le hiciste más nada. Se convierte en una bebida ácida que puede llegar a ser como un vinagre, muy ácida, ya pudieran probar. Vamos a servir hidromiel primero. O kombucha primero. No, kombucha de último prefiero porque les va a mandar el paladar. Una copa de hidromiel para todos. Entonces, claro, la consumimos, ¿sabes? Un chocito una vez a la semana, quizás, para mantener una buena salud. O hay clientes que tenemos que ya compran el producto en su punto que es más sabrosito, digamos, que es cuando lo haces como un refresco, puedes combinarlo con otras frutas, otras especies, incluso para darle mejor sabor, y terminas, bueno, consumiendo un refresco que no solo es muy rico, sino que aparte es saludable para ti. Bueno, es saludable, pero la kombucha en refresco es una mínima cantidad. Exacto, una mínima cantidad. Okay. ¿Qué pasa? Que a la gente no le gusta la kombucha de verdad, porque la kombucha de verdad es ácida. Y tiene un sabor particular y un aroma particular. Pero yo lo que hago es que pongo un dedito, dos deditos de kombucha, madre, ácida, le pongo hielito, agua y termino tomándomela como si fuera una limonada sin azúcar. Exacto. Entonces, ¿qué es eso? Eso es la kombucha madre. ¿Qué es la kombucha madre? Y como ya les expliqué, una bebida milenaria a base de té negro, principalmente té negro, endulzado. ¿Ok? Ese té negro se inocula, ¿sí?, con un conjunto de bacterias y levaduras que viven allí de forma simbiótica. ¿De dónde se inocula? De otra kombucha. De otra kombucha, ¿ok? Entonces esto es un tema también bastante cultural, porque se entiende que para hacer kombucha necesitas ese cultivo inicialmente de alguien que lo tuvo que haber hecho antes. Entonces está esa como tradición, ¿no?, de que si tú necesitas kombucha tienes que contactar a alguien que tenga kombucha, y muchas veces... En Amazon hay una gente que te vende un SCOBY pequeñito con un poquito de líquido. Lo importante es el líquido, lo mencioné antes de que tú llegaras. Ah, buenísimo. Sí, o sea, ya habíamos avanzado ahí. En la pantalla tenemos un tema de tiempos, entonces con toda seguridad ya bebíamos hidromiel en el 8000 a.C., yogur 3000 a.C., vino 700 a.C. Hay gente que dice que bebíamos vino antes, es mentira.
Porque el vino, como lo conocemos hoy, tiene una forma. Igual como la cerveza que tenemos consumimos hoy es del 1100 después de Cristo. El vino es un vino no avinagrado. Es un vino como el que tú conoces. El vino que tomaban antes del 700 antes de Cristo era vinagre, no era vino. No había ese conocimiento para cultivar la vid, no había el conocimiento de que lo tapa, no había ciertas cosas que le dieron la característica que nos conocemos hoy, por eso es 700. Y la kombucha, 200 antes de Cristo, se tiene registro de que ya los asiáticos, bueno, consumían kombucha. Un punto importante, el té negro no es necesario para hacer kombucha, o sea, es un tema de cultura. Sí, sí. O sea, el té negro, la kombucha no es a base de té negro. Hay kombuchas a base de té negro, pero la kombucha al principio es un producto donde el protagonista son esas bacterias. Es esa simbiosis de muchas bacterias que trabajan juntos, porque ellas con cualquier azúcar te van a producir kombucha. O sea, tú le puedes poner té verde. A mí me gusta mucho el de malojillo. El de malojillo es divino, o sea, a base de malojillo le diste ese sabor, pues. Correcto. Sí, no, me refiero a que en principio es de té negro porque se sabe que las primeras que se hacían y la más tradicional era a base de té negro. Pero sí, efectivamente se puede hacer con cualquier otro té. Nosotros, de hecho, aquí muy poco hacemos de té negro, solo hacemos de té negro la más tradicional y la más pura. A veces la endulzamos con miel, hacemos yum, pero ese es de consumo interno. Es solo para nosotros, no la para el comercial usamos azúcar para la fermentación. Y utilizamos té verde, ese que está ahí o té es de miel. malojillo. Cuando tienes miel no necesitas poner el té para darle sabor, por lo que hablamos. Bueno, salud, por los fermentados, por cosas buenas para la salud, por los productos hechos a base de materia prima en Venezuela. Esta es de mastranto. Multifloral con algo de mastranto. Sí, sí. Ok. Me salí borracha. Puede ser. Bueno, la hidromiel, sí, yo diría que están probando ahorita la hidromiel más fiel a lo que es nuestro sabor comercial. Esto es con lo que nosotros salimos al público. Evidentemente hacemos muchas hidromiel diferentes. Cuando tenemos la oportunidad de trabajar con mieles exquisitas, pues lo hacemos, y a veces compartimos algunas con clientes que son seguidores de la marca y están dispuestos a pagarlo y entienden el valor que puede tener, por ejemplo, hacer una hidromiel con una miel que se trajo de Tepuy. Bueno, ese cliente Esos pagó son, el que precio. además esas son flores ancestrales. No sé si has ido por la Gran Sabana, pero toda la flora es como una cosa sacada de una película de ciencia ficción, los dinosaurios. Este cliente probablemente sí, y lo entiende y lo valora y paga el tercio de esa hidromiel en $20. Pero fíjate el punto que quiero llegar. Ya la hidromiel es una bebida ancestral. Ahorita mencionábamos 8000 antes de Cristo. Ahora es una bebida ancestral de néctar ancestral. O sea, es lo más ancestral que puede hacer. Es un hidromiel de Tepuy, de la Gran Sabana. Bueno, volviendo a la kombucha, retomamos que puede ser de cualquier otro té. Nosotros la hacemos de té malojillo principalmente y té verde. Ya les dije que el starter o la versión concentrada y pura la hacemos con té negro, pero también se hace starter con té verde, con el que ustedes quieran. ¿A qué me refiero con el starter? El starter se le llama a la kombucha cuando ya está muy fermentada. Está full ácida, es la que es como madre, puede tener hijos. Como está bastante ácida, ella te ayuda a arrancar otra fermentación. Por eso es que tú la llamas kombucha madre, porque con ella tú puedes hacer más kombucha. Ya ella está en un punto en donde ya puede producir más kombucha, o la puedes utilizar para inocular más kombucha. Un ejemplo práctico. Esa jarra que está allí, si se acidifica a un punto que está full ácida, es considerada un starter, o la llamamos nosotros kombucha madre, y puedo agarrar esa jarra, quitarle la mitad, echar esa mitad en otra jarra, en esa otra jarra echar agua, a esta echarle agua, un poquito de azúcar o miel, y la otra, y esta, las dos, en una semana tienen otro SCOBY. Bueno, agua no, té. No, agua y miel, por ejemplo.
No le tengo que echar té. Pero O sea, agua solamente no. bueno, si es de esta con miel, está bello. El té cuando es azúcar. Lo Sí, mencionaste ya. sí, exacto. La idea es alimentarlo con un té dulce. Con un té dulce porque cuando tú le agregas el té, No tiene que ser entonces el té negro, porque yo tengo bastante malojillo en mi casa. si quieres Tengo- hacerlo con malojillo, Tengo aprovecha malojillo y lo tengo que citronela, tengas. que son dos plantas distintas. Aprovecha lo que tengas. El aprovecha lo que malojillo, tengas. el malojillo. Habla de malojillo, que eso es estupendo. El malojillo queda Después muy lleva un bien. poquito de este líquido, yo te regalo un poquito. Ok, entonces bueno, vamos de nuevo a cómo funciona la kombucha. Ya sabemos cómo funciona la primera parte, el primer, digamos, protagonista, que es la levadura. La levadura se va a consumir los azúcares que nosotros le agreguemos en ese té dulce. ¿Ok? Entendiendo que ya tenemos una kombucha madre, ¿vale? Pero ya vamos para allá. Entonces este primer protagonista se va a consumir los azúcares y me va a generar ¿qué? Alcohol y CO2. Luego entra el segundo protagonista, que serían las bacterias acidificantes. Estas bacterias me van a consumir el alcohol, ¿ok? Por eso la kombucha no tiene alcohol, porque otra bacteria se lo comió y produce ácidos, diferentes tipos de ácidos, principalmente ácido láctico. ¿Ok? Entonces, este ácido me va a bajar el pH progresivamente de la bebida a medida que se van generando y produciendo diferentes tipos de estas bacterias beneficiosas para la intestino. ¿Ok? Esa es la segunda fermentación y por eso es que decimos que tenemos una fermentación simbiótica. Porque para poder fermentar, para poder bajar el pH, primero tengo que tener alcohol. Y para poder conseguir alcohol, primero tengo que tener una fuente de azúcar. Entonces, como decíamos en un principio, el azúcar que nosotros usamos para la kombucha comercial es azúcar blanco de mesa. Se usa en una pequeña cantidad, pequeña concentración, y además ese azúcar se lo consumen las levaduras. ¿Okay? Luego empieza si lo graficamos, podemos ver cómo la cantidad de levadura empieza a disminuir a medida que el pH empieza a disminuir también. O sea que la acidez empieza a aumentar. ¿Por qué? Porque tengo cada vez menos levaduras y cada vez más bacterias. ¿Ok? ¿Qué pasa? Llega un punto donde se hace tan ácido que definitivamente las levaduras mueren o se inhabilitan por completo y queda lo que llamamos entonces la kombucha madre o la kombucha starter, que es una kombucha que ya ha fermentado bastante ácido. ¿Qué tanto es bastante ácido? Por debajo de 2.8, que es digamos un perfil de sabor bueno para el consumidor venezolano. 3.1, 3.2 es máximo lo que tolera el paladar venezolano. Ya por debajo de eso es una persona que sabe lo que está tomando, que sabe lo que está buscando y que entiende que va a consumir una bebida sumamente ácida. ¿Okay? Si la consumes en casa, la puedes mezclar con un poquito de miel y ya la endulzaste. Entonces, ¿qué es lo chévere de la kombucha y de lo fácil de hacer y de poderlo hacer en casa y de cómo nosotros vamos entonces a controlar esta fermentación? Entendiendo qué es lo que necesitamos y qué es lo que vamos a obtener. ¿Qué es lo que voy a obtener yo? Por ejemplo, me dice Luis, José, yo quiero una kombucha que esté en un pH más o menos dulce, no me gusta tan ácida. Bueno, vamos a entonces fermentarla hasta que tú estés en un pH de 3.2. Tú vas a arrancar en un pH o sea, tú preparaste tu té verde, ¿verdad? O té de malojillo, dulce, ¿ok? Ya les vamos a dar las recetas y las concentraciones. Tienes tu té dulce, ya a temperatura ambiente, y lo inoculaste con la madre. ¿Qué pasa? Que el té dulce inicialmente no es muy ácido. Y como bien sabemos, nosotros tenemos que bajarle ese pH rápido para que primero la levadura trabaje bien, porque la levadura va a trabajar mejor en un pH ácido, y para evitar que se nos vaya a contaminar la kombucha. Entonces, para bajarle el pH, yo le agrego kombucha madre. Y la cantidad de kombucha madre va determinada por
qué tan acidificante es esa kombucha madre, ¿sí? Básicamente lo que tienen que entender es que yo necesito bajarle el pH, eso es todo. Una kombucha madre de 2.7, ¿Cuál es puedes una? agregar la mitad del líquido. O no, hasta muchísimo menos. ¿Cuál es la proporción ideal que yo les recomiendo? Un 30% de starter es más que suficiente si está en buenas condiciones para acidificar eso bastante, ¿ok? Puedes trabajar con 20, con 15%, pero ¿qué es? A cuestión de riesgo tuyo. Si tú puedes garantizar, no, a mí no se me va a contaminar, no, yo sé que yo puedo tener una buena fermentación con tan solo un 10% de starter, bueno, eso está dentro de los números que la gente pues maneja. Claro, pero estás ahorita Depende de hablando de un tu- número productivo. No, ellos depende de tu ellos van a pericia. empezar, y como van a empezar, mi recomendación es no pasar de la mitad. O sea, pues tienes mitad de madre, mitad de agua. De hecho, yo arranqué estos más o menos colocando el 30% de agua. O sea, si tenía 1 litro de kombucha madre, 300 mililitros de agua. Y así, o sea, una semana, la siguiente semana 300 mililitros más. Pues claro, se mantuvo siempre ácida y lo que le di fue un poquito, o sea, También. de agua con Pero es que está bien, depende de lo que es lo que tú quieres conseguir. Igual entiendan que también para alimentarlo tienes que alimentarlo es con té dulce. Es lo mejor, o sea, porque el té dulce es lo que le va a aportar también las propiedades que tú necesitas para una buena fermentación. Y al final, el té también te aporta propiedades benéficas para ti, ¿ok? Entonces, bueno, ¿hay alguna pregunta hasta ahora del proceso simbiótico que ocurre acá? ¿Cómo sabes cuándo está funcionándote la kombucha? Porque ella va bajando el pH progresivamente. pHímetro. ¿Te acuerdas que trabajamos aquí con 2 elementos principales? El medidor de pH lo hizo José Luis, lo aplicó y se fue hacia debajo de 3.9 en la miel. Era tu miel, creo. No. Ahora mi miel. La de Era nosotros. Podemos probar la tuya también si quieres. Pero ajá, era menos de 3.9. Y lo otro, el tema de densidad, para saber que estás agregando X cantidad de azúcar con la densidad. Pero bueno, aquí más importante el pH. Ok. Y el otro Vamos a hacer instrumento, por ejemplo, de medición de temperatura, es interesante, no tanto aquí, sí. pero nosotros usamos una pistola Ajá. de rayo láser ahí térmica. O un termómetro también puede ser bastante preciso. Con esas Eh, 3 cosas, ya... Claro, porque vamos, o sea, si vamos paso a paso, entendamos que primero tengo un té dulce, después tengo un té alcohólico, después tengo un té ácido, Hacer. ¿ok? Entonces, para cada una de esas etapas yo tengo requerimientos diferentes. Para hacer la kombucha primero necesito té dulce, generé el alcohol y luego puedo empezar a hacer la acidez. No voy a llegar a bajar la acidez si no puedo conseguir el alcohol primero. Entonces lo primero que tengo que garantizar es una buena fermentación. Una Mucho se fermentación logra alcohólica. también degustándolo, porque estamos hablando de Sí. que lo van a hacer en su casa, no es una producción ahorita de repente en masa, de que tienen que estar midiendo. Tú lo pones a la semana, sacas un shotcito y lo pruebas. Si eso en el tiempo no acidifica, algo está mal. Si el SCOBY no lo mantienes fresco arriba, se pone a flotar y dejas que se seque arriba, es como lo que te hablaba José Luis, deja que se seque la fresa, se pone gris arriba y se seca, entran otras bacterias. Mira. Tiene que estar tapado porque viene la mosca de la fruta. Ah. Hubo una mosquita de la fruta que me entró a mí en un SCOBY y luego eran gusanitos en el SCOBY, gusanitos de mosca de la fruta, se Sí. morían. Por cierto, se morían, porque lo que tú mueves es la kombucha que está ácida y entonces los tocas, se mueren, pero ya te están agregando bacterias, microorganismos de la misma mosca que te van a cambiar tu kombucha. El SCOBY debe ser blanco. Si te consiguen un SCOBY, que me los he conseguido, agarran colores hacia los negros, manchas, ya eso te habla de algo extraño. Hay varios indicadores también. El SCOBY va a adoptar el color del medio donde está. El mío está Si oscuro, yo, por ejemplo, pero huele sabroso. hago kombucha de flor de Jamaica, el SCOBY puede ser un poco rosado. La flor de Jamaica lo tinta de rosado. Si es de té negro, es más oscurito, es como beige. Es marroncito puede ser. Si está muy concentrado el té negro, por ejemplo el que nosotros usamos, puedes ver claramente trazas marrones de la levadura y de restos del té. Tienes un SCOBY de flor de Jamaica, está rosado, y agarra una mancha negra. Eso es un signo de que puede haber o sea, Contaminación. manchas son Mira, focos de contaminación. Yo tenía 2. Ellos empezaron a cargar un pedacito así, eso empezó a reproducirse. Entonces, claro, yo no tenía tanto conocimiento de esto.
Y eso empezó a ponerse así grueso. Y yo, entre tantas cosas, como en 2 años no lo pude atender, o sea, no. Y te voy a decir, yo en estos días lo saqué para ver si lo recuperaba. Tenía bastante. Y te voy a decir que olían sabrosos, tenían un olor frutal, estaban húmedos, tenían todavía líquido, no estaban secos, no tenían nada. Entonces les hice el té negro bastante fuerte y entonces lo dividí en 2 frascos que yo desinfecté y los puse allí. Estoy esperando a ver 3 semanas. A ver que me si dijeron que arranca, 2 esperara años. para ver. Un punto aquí clave que hay que repetirlo mucho. Tú lo que tenías ahí era un SCOBY grande. Sí, tenemos El que- SCOBY no es la kombucha. Obviamente Sí. él tiene bacterias de la kombucha y tal, pero él es un subproducto de la kombucha. La Una especie kombucha de es la gelatina bebida. que él crea. Correcto. Pero no lo necesitas, no hace falta y él no se reproduce. O sea, él no es un organismo vivo. La gente cree que es un tema cultural, que eso es un hongo. No, él es como una gelatina, Ajá. una creatina, Sí, sí. una cosa así, que No, es genera celulosa. una celulosa que genera la verdadera kombucha. Lo que tú quieres reproducir no es el SCOBY, lo que tú quieres reproducir es el líquido. Ok. Bueno, eso Vamos a aclarar Y eso. eso sí de hueso, lo que tengo acá. Vamos a aclarar eso para que entiendas el porqué. ¿Por qué se genera eso? ¿Okay? ¿Y qué es eso principalmente? Eso es un flotador. ¿Okay? El SCOBY es un mecanismo que utilizan las bacterias para flotar. ¿Por qué? Porque las bacterias que vamos a trabajar son aeróbicas, ¿sí? Es por eso que, como han visto, las kombuchas que están allá adentro, no están con airlock, no están con trampa de aire, como es el caso de los vinos que están allá, las cervezas que están allá. Tienen que estar en contacto con el aire porque estas bacterias necesitan oxígeno para su proceso metabólico. Entonces, ellas, para mantenerse en la superficie del líquido, ellas construyen esta capa de celulosa que no es más que un flotador que las mantiene en contacto con el aire, con la parte superficial del líquido, ¿vale? Si se hunde el SCOBY, no pasa nada. Si el SCOBY está flotando, no pasa nada. Lo importante es que se mantenga estéril el líquido, ¿ok? Lo menos contaminado posible. Si tú agarras ese SCOBY que está allí y se lo quitas, no pasa absolutamente nada. Ojo, la generación del SCOBY es una muestra de que eso está saludable. Exacto. O sea, Un si cae el SCOBY que tenías abajo, como este caso mismo abajo, y tú ves que a los 2 días ya está generando una capita, una línea, un nuevo SCOBY, eso es un signo de que eso está sano. que hay fermentación activa. Eso significa que las bacterias que están ahí están trabajando. ¿Okay? Si no se genera el SCOBY, entonces puedes tener un problema. El SCOBY se puede generar en cuestión de 12, 24 horas, se puede generar bastante rápido, pero depende de qué tan saludable es la fermentación que tú tienes allí.